Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura de Itadori, o Yuji Itadori. Es una figura que estuve viendo hace mucho tiempo, y cuando SH Figuarts anunció la nueva figura, pero ya relacionado a su maldición, esta figura bajó de precio. Así que gracias a eso la pude comprar. Y la verdad no les voy a dar más información para que vayamos directo a la figura. Así que vamos con el video. Como pueden ver, esta es la figura. La verdad es que es una muy, pero muy linda figura. Se ve muy bien. Ahora que la saquemos lo vamos a ver más de cerca. Por el costado aparece el nombre. Por el otro costado su nombre y también algunos detalles que trae. Y por la parte de atrás, la figura y algunas poses características de este personaje. Toda la figura de SH Figuarts, más bien, no solamente la de SH Figuarts, hay una ley en Australia que todas las instrucciones de precaución o ese tipo de cosas no pueden venir en otro idioma. Por eso las figuras de SH Figuarts llegan acá como con este stickers, que se lo pegan encima para no imprimir de nuevo la caja, y así puede ser vendida en Australia. Así que bueno, mejor vayamos a abrir la figura. Bueno, la figura en sí, como todas las figuras de SH Figuarts, trae sus instrucciones, que aquí explica cómo se cambian las manos, de qué forma, cómo van los poderes puestos, cuál es el de la derecha, cuál es el de la izquierda, las caras. Creo que estas instrucciones son más claras que las instrucciones de Naruto Shippuden de SH Figuarts. Pero bueno, nosotros vinimos por esto. Voy a pasar a sacarlo para poder verlo más de cerca. Bueno, ya teniendo la figura afuera, aquí tenemos a Itadori, que la verdad es que se ve muy bien. La verdad es que tiene un esculpido brutal, la figura se ve muy pero muy bien. Me gusta demasiado, todas las líneas de la figura se parecen mucho al anime y eso es brutal. Mejor vayamos a las articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Trae doble articulación de cuello y cabeza. Está raro. Está un poco raro porque si te queda el cuello de costado se va a ver raro, pero se puede acomodar fácilmente. En los hombros cuesta un poco girar la articulación en 360 grados. Como que se estanca un poco, pero no la vamos a forzar mucho. Trae esta típica articulación de hombro, como de articulación de mariposa. Está bastante bien. Trae la articulación de codo, que son 2 puntos de articulación de codo, que está muy bueno. Y la tradicional articulación de muñeca, que gira en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. Un detalle muy bueno que tiene esta figura es que al girar la mano hacia arriba y hacia abajo, se mueve también la manga. Y eso le da mucha, pero mucha. Es un detalle tonto, pero de verdad se agradece muchísimo. En cuanto al pecho, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy buena articulación hacia arriba. Y hacia abajo también. Tiene articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Solamente hay que abrir un poco la pierna porque como termina esta parte de aquí como hacia arriba, no pasa si es que está muy junta. En cuanto a la articulación con las piernas de costado, se puede abrir eso. No sé si se puede abrir más, pero no lo quiero forzar por el momento. Y hacia arriba, eso es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Trae 2 puntos de articulación en la rodilla. Está buenísimo. Trae articulación en el tobillo, y hacia arriba y hacia abajo. Y esta articulación de la punta del pie que caracteriza tanto a las figuras de SH Figuarts que yo tengo. Esta articulación ayuda mucho a ciertas poses. Bueno, como ya vimos la figura, voy a ver qué cambio de cara y de mano le hago para ponerlo en distintas poses y lo puedan ver. Bueno, en esta primera pose yo simplemente le cambié la cara y le puse los efectos en los puños, ya que me pareció más acorde de esta manera. No le cambié los puños, pero se ve bastante bien. O sea, esta cara con la boca abierta así, no sé, me da la sensación que se veía mejor de esta manera. La verdad los efectos no son iguales al del anime, pero no se puede negar que es un muy buen esfuerzo para llevarlo a cabo, porque yo creo que debe ser muy difícil llevar a cabo algo como eso. Que de verdad la figura se ve muy bien, me gusta mucho.
Yo no soy mucho de dejar la figura en una forma de acción, pero si tuviese que hacerla, esta sería. En esta pose también podemos ver a la figura en una pose muy característica de él cuando se para o cuando está analizando algo. Le hice el cambio de manos y el cambio de cara, porque trae esta con los ojos mirando como hacia un costado. Entonces se puede poner como en diagonal de esta manera. Y la verdad también me gusta harto esta pose, pero esta es una pose más tranquila. Bueno, esta parte del video la estoy grabando el día siguiente, ya que se me ocurrió grabar el video en 4K para que se viera mejor. Pero los archivos pesan demasiado, entonces no pude seguir grabando porque no tenía almacenamiento. Tuve que dejar pasando los videos al computador. No sé si la compatibilidad de mi teléfono con el computador es muy lenta o qué, pero no lo sé. La verdad, me parece una muy buena pose con esa cara. Ya con la maldición que creo que se llamaba Sukuma, pero no estoy muy seguro, por eso no lo he dicho. Pero no creo que yo lo vaya a dejar en esta pose, ya que voy a ir lo más probable por la figura de SH Figuarts de Sukuma. Pero es una pose muy buena para hacer stop motion o cosas así, brutal. Algo que también se me olvidó mencionar es que en esta pose le hice cambio de manos, cambio de cara y la parte de arriba del peinado, ya que no es el mismo que trae originalmente para las otras caras. Se puede usar el de las otras caras, pero este es el que va en relación a esta cara. Bueno, y en esta última pose le volví a poner todos los accesorios que traía en un inicio, excepto por la mano izquierda de la figura, ya que solamente trae una mano adicional para que saque la boca y la lengua de la maldición que cuando habla y aparece en el cuerpo de él. Solamente trae la mano izquierda de esta manera. Y no recuerdo haberlo visto en la mano derecha, pero solamente trae una mano. Me parece muy bueno también. A lo mejor lo voy a dejar con esta mano, pero no estoy seguro. Bueno muchachos, y ahí le dejo a Itadori en una pose un poco más de acción. La verdad es que me parece una muy buena figura, 100% recomendada. La caja es pequeña en relación a las que he abierto de Naruto y de Sasuke, pero la verdad es que trae bastante accesorio. Creo que solamente le faltó un par de manos adicionales, pero es un detalle, o sea, no es nada primordial. Con los sets de mano que trae puedes cubrir todo. Y la verdad es que me parece una muy buena figura, así que si quieres seguir viendo este tipo de figura en el canal, te recomiendo que dejes tu like, tu comentario y si es posible vayas a nuestra cuenta de Instagram y dejas tu like en alguna de las fotos. Así que bueno, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten, suscríbanse al canal que es gratis y nos vemos en el próximo video.